Hola, soy Tomás Orechea. Yo soy Tomás Achinelli. Y a continuación les vamos a hablar sobre la Guerra de las Malvinas. Esta guerra se desarrolló entre el 2 de abril de 1982 y el 14 de junio de ese año. Fue un conflicto bélico entre la República Argentina y el Reino Unido, que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. La causa fue el intento por parte de la dictadura argentina de forzar mediante una acción militar la búsqueda de solución en la disputa sobre la soberanía de estos dos archipiélagos. Ahora, a continuación, vamos a ver una parte de la entrevista que le realizamos al excombatiente Marcelo Lindi. Vamos a verla. Hola, buenas tardes. Estamos en 21 y 40 en el CICIM, Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, donde vamos a hacerle una entrevista a una persona que combatió en la guerra. Bueno, vamos a ingresar al CICIM. Para mí. Yo lo que haría. Estamos en el Centro de Combatientes de las Islas Malvinas con el señor Marcelo Lindi, quien nos va a responder unas preguntas. ¿Qué edad tenía más o menos cuando tuvo que ir a la guerra? Cuando yo fui a la guerra estaba en el servicio militar obligatorio, que estaba en esa época, y más o menos entre 18 y 19 años transcurrió todo. ¿Cuál fue el modo por el cual se enteró que tenía que ir? Yo, por ser de los más malos que había en el regimiento, me enteré estando en el regimiento, o sea, no salí de baja, pero los demás compañeros que habían salido de baja, baja cuando te ibas del servicio militar, los volvieron a reincorporar y es como si hubieran empezado de nuevo. ¿Cómo fue la llegada a la isla? La llegada a la isla fue en avión, el avión 737, Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, todo eso me acuerdo lo tenés guardada en la máquina. Se llamaba Antártida Argentina y llegamos en eso, llegamos una tarde. ¿En qué lugar de la isla estuvo? Estuvimos en Moelbrook, que era donde el cuartel de los Rollos Marinos anteriores, los viejos, que eran 70. Entonces, tenían ese lugar. ¿Usted estaba capacitado o tenía algún tipo de entrenamiento? No. Teníamos el entrenamiento que te daban todo el año, corriendo, barriendo, boludeando todo el día. Claro, pero no tenían un entrenamiento. No estaban preparados. Lo que siempre le pedimos, yo a la gente como ustedes, que traten de llevarse al año 82, que era el ejército represor, era el ejército que nos vino, que ahora cuando hacemos una marcha en contra de los militares, son los mismos militares. Entonces, estamos igual que en esa época. ¿Comunicación? ¿Tenían un método de comunicarse con la familia o con los amigos? Sí. Cartas, pero lástima que no se ve, pero si vos ves donde estaba yo, era una piedra en el medio de la nada, una piedra. Y venía un tipo que me decía, carta, y a mí me llegó todas las cartas que me escribió mi papá, me llegaron todas. Y a mi viejo le llegaron todas las que le escribí yo. ¿De qué manera pasaban los días en la isla? Hasta que fueron los ingleses haciendo las cosas que se hacían en el regimiento casi todos los días, sumándole ver cómo se podía robar comida, porque ya el hambre nos estaba carcomiendo
la nuca, y bueno, y así, pero calculá que yo me fui pesando 90 kilos y volví pesando 67. ¿Qué tiempo aproximado estuvo en guerra? En guerra estuvimos la última semana, en guerra, lo que se dice nosotros y los ingleses, pero estuvieron de muchos antes tirando con desde las naves hacia el centro, y nosotros a ellos no les podíamos tirar con nada porque cuando ellos tenían, por ejemplo, 30 kilómetros de alcance, nosotros teníamos 10 nomás, entonces, nada. Cuando volvieron al país, ¿cómo fue la recibida de la gente? La gente que estaba en el regimiento, bien, que eran todos parientes, incluso de caídos, que sabíamos que habían caído el hijo que estaban esperando y no estaba. Y el resto de la gente, si veníamos bien y si no veníamos bien también. Digamos, fue distinta a si hubiéramos ganado. ¿Le queda algún recuerdo de esta guerra? Sí, a mí me quedan recuerdos todos lindos, porque soy un tipo que vivo de eso, de los recuerdos lindos. Los malos no me recuerdo porque no me dejan nada, no me sirve para nada. A mí me sirven los recuerdos y por eso estoy acá, con mis compañeros. ¿Y qué es lo que piensa acerca de lo que fue la guerra? Es triste, pero uno llega a pensar, no es triste. Mejor dicho, es cuando pensás que la guerra no sirve para nada. Te das cuenta que tenés razón si pensás que no sirve para nada. Se podría haber hecho mucho más si siguiéramos pidiéndole las islas por la fuerza no, por la paz. Entonces, pienso que debería haber sido mejor para todos. Y bueno, por último, ¿tienen algún apoyo del Estado? Sí, desde que el primero que nos dio apoyo fue Néstor Kirchner. En cuanto a la pensión que cobramos alrededor de 350 pesos. Y vino Kirchner y nos aumentó a 1000, derecho. Entonces, para nosotros fue bárbaro. Y hasta que llegara él, no había trabajo para nosotros. Para los excombatientes no había trabajo. Y vino él y vinieron trabajo, y bueno, todo lo que siempre pedimos por eso. Eso fue todo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos de nuevo en el estudio para hablar sobre la justificación y la causa de la guerra de las Malvinas. Bueno, se ha sostenido reiteradamente que las Fuerzas Armadas Argentinas llevaron al país a la guerra por una necesidad de mejorar su imagen y de mantenerse en el poder. Si hubiese sido una decisión arbitraria, no se explica la reacción de la oposición pública, que según encuesta de Gallup, diario Clarín, un 90% apoyaba la defensa de Malvinas por la fuerza. En Inglaterra, la situación era la siguiente. El Partido Conservador en el gobierno tenía el 75% de la imagen negativa. La Marina Real había quedado en situación de inferioridad. Era condicionada en la OTAN al combate antisubmarino. Estaba vendido el portaaviones Invencible y el buque Endurance dejaba el Atlántico Sur. Tengamos en cuenta que el 30 de marzo, el encargado de negocios argentino en Londres informó que la televisión inglesa dio la noticia del envío de 2 submarinos nucleares. Uno de ellos ya había zarpado el 25 de marzo
e interpretaba que el gobierno había optado por un endurecimiento frente al caso Georgias. La justificación. La decisión de ir a la guerra no fue sorpresiva ni caprichosa. Se produjo un agravamiento progresivo que es inevitable. Durante muchos años nuestro país se prestó a las negociaciones. En agosto de 1968, el Reino Unido, en un memorándum, llegó a afirmar que reconocería la soberanía argentina en fecha al convenir. En 1971 se firma el Convenio de Comunicaciones. En junio de 1974, el embajador inglés a Cancillería manifiesta la disposición a compartir la soberanía, opción que el presidente Perón está dispuesto a aceptar. Pero en 1975 se produce un cambio de actitud debido a un informe que revelaba la existencia de cuencas petrolíferas en el área Malvinas. En 1976, Gran Bretaña envía la misión Shackleton de exploración. Ya durante el gobierno militar y ante la ausencia de avances diplomáticos, el gobierno propone reuniones mensuales advirtiendo que sea una pronta solución y que mantiene el derecho a elegir libremente el procedimiento que mejor consulta sus intereses. Por lo tanto, cuando se produce el incidente de las Georgias, la Argentina se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa. También el Catecismo de la Iglesia reconoce que una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho de legítima defensa, si bien detalla varios requisitos. El plan no fue irracional. Como es normal en todas las Fuerzas Armadas, en base a la hipótesis del conflicto, el Estado Mayor prepara planes para el caso de tener que utilizar la fuerza. Por ejemplo, Gran Bretaña tenía ya en septiembre del 81 su plan de contingencia para el caso de que la Argentina optara por vía militar. El propósito de ocupar las islas no era de iniciar una escalada bélica. Por el contrario, se buscaba forzar una negociación seria, y en caso de surgir un gesto de buena voluntad antes de la ocupación se anularía la operación. La misma debería ser incruenta y una vez finalizada quedaría en las islas una pequeña guarnición. Bueno, y ahora vamos a la entrevista con el señor Olindi, el excombatiente, a una anécdota que nos va a contar. Bueno, volvimos al CECIM y vamos a continuar la entrevista que empezamos el otro día. Y bueno, ¿hay alguna anécdota que quieras contarnos? Sí, te voy a contar una cómica, digamos. Estábamos, son los dos últimos días de pelea que hay. Y venimos 6 o 8 pibes, ¿no? Bien no me acuerdo, corriendo y escondiéndote de las bombas, todo. Y muertos de hambre, aparte. Para variar, como la otra vez, seguíamos muertos de hambre en la segunda parte de la entrevista. Y resulta que nos tiramos a un pozo, que era como un puente. Estábamos abajo del puente. Entonces estamos ahí todos muertos de hambre y yo al lado mío no me había dado cuenta y había como un hueco. Entonces sale un pajarraco de adentro y me tira un picotazo y me quiere picar la oreja. Y me pega un cagazo que no podía hacer. Entonces uno dijo, un pingüino. ¿A dónde? Ahí. Entonces miran todo y se veía allá en el fondo de la cuevita, era un pingüino. Entonces lo primero que hicimos fue decir cómo lo agarramos. Ya pensando en comerlo, no como lo agarramos para liberarlo, no, que no esperen nada de eso. Lo buscábamos para comerlo. Entonces uno se asomó y cuando se asomó, el pingüino le quiso pegar un picotazo en la nariz. Y ya acá hay que tomar medidas drásticas porque el pingüino. A todo esto sigan pensando que afuera seguía la guerra. Eso. O sea, dejamos de lado la guerra para abocarnos a la cacería del pingüino. Y al final uno dijo, bueno, yo voy de carnada y cuando sale el pingüino que me quiere picar, uno lo agarra el cogote y chao, vueltita para el otro. Y
dicho y hecho, salió, el pingüino sacó fue a morderlo y uno le cazó el cogote y revolvió el cogote y quedó. El asunto era cómo lo cocinamos. Entonces salimos a buscar los peces cocinarlo y uno consiguió una lata, no sé si se acuerdan, de aceite, de auto. Aceite de auto. La limpiamos con arena, qué sé yo, ahí quedó. Teníamos una lata y agua. No teníamos en qué calentarla porque seguía estando el agua fría. Y el agua de mar, de la orilla del mar acostado. Así que, pero como sospechamos que no tenía sal el pingüino, dijimos, bueno, tiraron adentro. Dice, fuego hay que conseguir. Fue uno no sé dónde y se apareció con pastillas de alcohol y con un fósforo. Entonces con eso hicimos el fuego. ¿Y qué hacemos con el pingüino? Nadie sabía cómo se hacía, qué se comía, si muchos y pocos, si había que limpiarlos, nada. Bueno, entonces el colega de mí, lo agarró así como venía y lo tiró así nomás al balde de aceite. Y lo estábamos cocinando y se nos caían las babas. Qué sé yo, iría 20 minutos, 30, ponele que pasaron 40 y uno dice, bueno, ya, no, sacalo, que no aguanto más. Yo te juro que he probado cosas inmundas, pero como el pingüino ese, ninguna. Era comer un cacho de lara y estar una hora. Y bueno, resumen, lo comimos todo. Y que a la hora teníamos una descompostura que nos moríamos. Bueno, pero fue el hecho de que nos olvidamos de la guerra un rato por buscar la bendita comida que nos hace falta. Esa es una parte linda de historia. Y después de ahí nos llegamos al puerto argentino y bueno, terminó la guerra y estaban la comida de la Argentina le había llegado en contenedores, pero era cantidad de contenedores, no te la puedo explicar. Es imposible pensar que ahí abajo había comida para los argentinos y nosotros no teníamos, decía, muchos días comida. Entonces nos vieron los ingleses que teníamos un hambre y que nos moríamos. Entonces los ingleses nos abrían los contenedores y nos decían, ¿qué pasemos? Y nos decían que nos hacían comer lo que queríamos. Entonces lo primero que encontraba, aguche. Yo, por ejemplo, lo primero que encontré, una caja de ananá en lata. Me la comí todo, te juro, me la comí todo. Después encontré un depósito de carne y me afané, no me afané, ya era consciente de agarrar y te dejaban que la lleves. Pero como no había fuego ni nada, era el pedo porque no la podíamos hacer. Así que nos fuimos otro con trail de queso, encontramos y bueno, y así nos fuimos por lo menos
calmando un poco el hambre. Los negros se comían cualquier cosa. Así que andamos ahí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Para terminar este video vamos a hablar sobre la situación actual y los resultados de esta guerra. Los resultados. No es inevitable la derrota. Según el Instituto de los Estudios Estratégicos de Londres, hasta el 13 de abril la Argentina tuvo la posibilidad de triunfo. Cambió el panorama por la ayuda de los Estados Unidos, pero aún así los ingleses sufrieron las pérdidas más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Debe entenderse que este conflicto era político y no se pretendía una confrontación total. Por eso era posible para la Argentina lograr el objetivo que se había fijado. Además, era una obligación patriótica actuar en defensa de los intereses nacionales. La guerra terminó cuando el general Méndez, gobernador de las Malvinas, firma la actual rendición ante el general Moore. Antes de firmar, tachó la palabra incondicional que figuraba en el texto y recién firmó. La verdadera rendición incondicional fue posterior y decidida por gobiernos constitucionales. La situación actual. La mejora en lo que respecta a Malvinas dependerá de dos factores, el patriotismo y eficiencia. El patriotismo no es un sentimiento, es una actitud racional y moral de defensa integral de lo propio. Es preciso el estudio de los problemas nacionales y lamentablemente en la política exterior argentina han estado ausentes en las últimas décadas. La situación actual. La mejora en lo que respecta a Malvinas dependerá de dos factores, patriotismo y eficiencia. El patriotismo no es un simple sentimiento, es una actitud racional y moral de defensa de lo que es nuestro. Es preciso también el estudio de los problemas nacionales. Lamentablemente en la política exterior argentina han estado ausentes en las últimas décadas, tanto la eficiencia profesional como el patriotismo. Bueno, y así vamos a concluir con este noticiero y gracias por su atención. Estamos en 1950 en la Plaza de las Malvinas, donde por esta puerta salieron combatientes que lucharon en la guerra. Pensar que muchos de ellos no volverían con vida.